Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación, ya me ahorró 5 minutos de los 25 que me dieron, así que le agradezco. Bueno, mi nombre es Diego Ponti, técnico de Global Tecnos. Hoy les vengo a hablar del mercado ganadero. Un mercado, ¿no?, que cambió de ánimo desde principios del año pasado, tal vez podemos decir un poquito más hacia atrás, desde fines de 2015. Esto lo vemos en las revistas, en los diarios, en las notas, cambió el ánimo, volvió el interés por la ganadería, interés que había perdido en los últimos 12, 15 años. Lo vemos nosotros en nuestro grupo de productores, cuando salimos de giras por el país, consultamos, vuelve el interés por lo ganadero, aquel productor que quedó fuera del negocio vuelve a preguntar de qué forma se empieza a interiorizar, a ver de qué forma puede retomar el negocio, aquel que tiene un campo mixto, que se dedicó más predominantemente a la agricultura, nos vuelve a preguntar por ganadería, ya dejan de ver quizás a la ganadería como una actividad relegada, como una especie de caja de ahorro, ¿no?, para pensarla como una actividad, una unidad económica capaz de pelearle a la par, ¿no?, a la agricultura. Así que, bueno, por otra parte, si analizamos este escenario actual de estos últimos 2 años, desde el punto de vista de relación entre lo que es público y privado, podemos coincidir en algunas similitudes con años atrás, con el 2005, ¿no?, año previo a todo lo que fue la intervención del mercado de ganados y carnes. Recordemos la suspensión de exportaciones, intervención del mercado lineal, regulación de precios, barata, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos con la gestión anterior, había una idea, ¿no?, de que la mesa de los argentinos tenía que estar abastecida con un producto de calidad, que era la carne, que estaba también muy vinculado con lo que es la cultura nuestra, a un precio accesible para todos y todas. Así que a mí me pareció interesante empezar esta presentación comparando, ¿no?, viendo un poquito el final de la película. ¿Qué pasó? ¿Cómo estábamos la última vez que nos vimos, en el 2005? ¿Y cómo estamos ahora? Es el de abajo, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias. En 4 o 5 variables. Stock 2005 teníamos 57 millones de cabezas, 2017 53 millones, ¿no? 6% son 4 millones de cabezas, venimos en recuperación, sin embargo es mucho. El stock sube y baja, la población crece año a año lentamente, tenemos menor oferta potencial, ¿no?, por habitante. Novillos, quizás el dato más drástico, más preocupante y más conocido. Cayó un 58% la participación de novillos en stock. Teníamos 6,6 millones de cabezas en el 2005, pasamos a la actualidad, el 2007, a 2.700.000 cabezas. El novillo, ¿no?, el producto que nos requiere el mundo. Producción, una caída de un 15%, y exportación, una caída de 64%. En 2005, año de exportación récord, 771.000 toneladas res con hueso exportadas. En la actualidad estamos hablando de unas 280.000 toneladas para este año estimadas. Hay algunos que son más optimistas, que hablan de 300.000, otros un poquito más pesimistas. Sin embargo, lo más curioso, recordemos lo que le dije antes, del objetivo cuál era, ¿no?, de un producto para la mesa de los argentinos y accesible, ¿no?, para todos. Precio al asado del consumidor, en dólares esto, no es en pesos corrientes. 2005, 2,4 dólares un kilo de asado. 2017, se prende y se apaga, se pone nervioso, 7 dólares 800. Claramente, ¿no?, el objetivo no se cumplió. Y así estamos hoy. ¿Qué pasó mientras tanto en el mundo? En el mundo vemos la línea azul, que es la producción mundial de carnes. Una producción que es relativamente inelástica, o sea, no cambia mucho de año a año. Si bien se mejora, hay más tecnología, se intensifican los sistemas de producción y hay mejoras reales, ¿no?, en todo lo que es producción. Por otra parte, avanza también la agricultura, avanzan otras actividades, hay irrupciones, ¿no?, en el cambio generacional, hijos que no siguen en la profesión de los padres, dejan el campo, se dedican a otra actividad, entonces, por lo tanto, queda balanceado. Mientras que todo lo que es exportación mundial de carnes, o sea, todo lo que es el comercio, ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Por lo siguiente. El fenómeno China. China vino a cambiar la configuración mundial de la demanda de carne. En el 2008, China no importaba carne prácticamente. En el 2017, está exportando unas 950.000 toneladas. Para que se hagan una idea muy por arriba, equivale a 4 años de nuestras actuales exportaciones.
Y lo más interesante es que para el 2020 ya están planificando, ¿no?, que van a importar 1.400.000 toneladas y se van a convertir en el principal importador de carne vacuna del mundo. Esto, para verlo muy rapidito, es un gráfico en el que compara. Esto lo hace el Fondo Monetario Internacional junto a un promedio de commodities, incluye el café, el maíz, petróleos, aceites, etcétera, y lo comparamos, ¿no?, con la evolución del precio de la carne. Y si bien vemos que en los últimos años hubo una caída en general en los commodities, la carne vacuna, que es la línea naranja un poquito más gruesa, es la que cayó menos, ¿no? Y eso está muy vinculado con lo que vimos antes. El cambio de la demanda, un cambio de la estructura de la demanda, el gigante asiático pisa fuerte en el mundo y lo que va a permitir sostener los precios actuales, evitar que crezcan y garantizar la demanda internacional futura. En el mercado ganadero argentino tenemos una oferta y una demanda, ¿no?, que finalmente determinan el precio de lo que compramos y lo que vendemos. Dentro de la oferta tenemos un stock que, más allá del número del stock, que puede ser creciente, puede ser decreciente, actualmente está en forma creciente, lo que importa también es la eficiencia, ¿no? ¿Qué hacemos con ese stock? Porque, o sea, lo que nos interesa a nosotros finalmente es cuánta carne producimos. Y por otro lado, la demanda, ¿no? El mercado argentino se caracteriza por una demanda muy, muy fuerte. El 90% de lo que producimos se consume localmente, mientras que el 10% solamente se exporta. Este ratio se amplió en los últimos años, sin embargo, el promedio histórico fue de 80-20. Stock, entonces, tenemos un crecimiento en los últimos años, muy lentamente. Desde el 2011 se viene recuperando una fase de retención que nos lleva hoy a tener unas 53.300.000 cabezas. Nos acercamos, ¿no?, al promedio histórico de los últimos años. Como le dije antes, si bien el stock sube y baja, la población, tanto en Argentina como en el mundo, crece. Entonces se va achicando, ¿no?, la oferta per cápita. Uno de los indicadores de eficiencia, cuando hablamos de eficiencia del stock, lo empezamos a ver en lo que es invernada, ¿no?, en lo que es la invernada y la cría. Según los datos de SENASA de vacunación de este año, tenemos 61,57% de terneros por vaca, ¿no? Es algo así como un indicador quizás imperfecto de lo que puede ser un índice de destete. O sea, cada 100 vacas tenemos 61 terneros. El promedio sigue siendo muy, muy bajo. Solamente entre las principales provincias productoras, Buenos Aires y Córdoba se sitúan por arriba de ese promedio. Después tenemos provincias muy importantes como Santa Fe y Corrientes, por ejemplo, que están muy por debajo del promedio. Y eso, ¿no?, nos habla de una ineficiencia y una cuenta pendiente. Por otra parte, la faena está vinculada también con el stock disponible, 12 millones de cabezas, es lo que se viene dando en los últimos años, es lo que responde, ¿no?, al stock que tenemos. A medida que aumente el stock, va a ir aumentando la faena. Por ahora estamos en 12 millones, no nos sobra nada. La composición de la faena quizás es lo que más nos interesa. Cómo fue cambiando esa faena a lo largo de los últimos años. La línea azul marca lo que es faena de novillos, la roja, terneros. Ahí claramente se muestra cómo cambió el perfil de la faena, ¿no? Cómo tendemos a faenar animales livianos, animales que responden más a una demanda del mercado interno y que justifican, ¿no?, gran parte de lo ocurrido en los últimos 12 años con cierre de exportaciones y un mercado que miró exclusivamente hacia adentro. Peso promedio de faena, esto es en res con hueso, o sea, 225 kilos es el peso promedio actual, equivale a un animal en pie de 390 kilos. Si nos comparamos con otros países, Uruguay 250 kilos, Brasil 240, Estados Unidos 380 kilos res con hueso. Estados Unidos es curioso, tiene quizás aproximadamente el doble de stock que tenemos nosotros, sin embargo produce 5 veces más que nosotros con ese stock. Por el lado de la demanda, tenemos, como dije antes, un mercado interno que consume el 90% de lo que producimos. Hoy estamos en 56 kilos por habitante. Si vemos la línea que va en pendiente negativa del 2000 al 2017, vemos claramente, ¿no?, que hay una tendencia a un menor consumo de carne vacuna. Y esto está vinculado por la aparición, por la emergencia en la dieta de carnes sustitutas o carnes alternativas. Y en eso el pollo tiene mucho que ver. Comparamos la torta de consumo de proteínas animales del 2005, vemos un 72% del consumo se lo lleva la carne. Prácticamente cuando hablamos de consumir carne era sinónimo de carne vacuna. Nadie hablaba de pollo o de carne de cerdo, ¿no?, carne porcina. En el 2017
se consume más proteína animal, 111 kilos por habitante. Sin embargo, la carne vacuna ya es la mitad del consumo de proteínas. Entre las otras dos, llegan al 50% restante. Actualmente en pollo estamos en 44 kilos por habitante. Esta emergencia, ¿no? Este surgimiento de carnes alternativas, este lugar que se le fue dando, se dio por dos cosas, ¿no? Una, por el terreno que fue cediendo la ganadería, y otro, por los precios. Lógicamente, cuando vemos acá los precios, comparamos precios de mayo de 2017, un kilo de asado, 125 pesos. Un kilo de pechito de cerdo, 112, versus pollo, 35,75 pesos el kilo. O sea, la distancia que hay entre el precio de la carne vacuna y la aviar es de 3,5 veces, es mucho. Entonces, el consumo de carne vacuna depende del poder adquisitivo de la población, o sea, gran parte del sueldo de los argentinos se gasta o se deriva en el consumo de carne. Hicimos unos cálculos con respecto al 2016 que nos daba que se habían gastado, o sea, habían destinado cada familia, cada integrante de una familia, o sea, por persona se habían destinado 587 pesos por mes en el consumo de carne vacuna en el 2016. O sea, una familia de 4 integrantes, arriba de 2.000 pesos por mes, destinados al consumo de carne. Está vinculado al precio de los sustitutos, ¿no? Sustitutos a buen precio, competitivos, le dan pelea a la carne. A la cuestión cultural, que en el caso de la carne es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la parte cultural lo que permite es que el consumidor tarde mucho o retrase su cambio su sustitución en la carne, ¿no? El consumidor argentino hace todo lo posible para evitar pasarse la carne al pollo, para dar un ejemplo. Arranca lo que decimos nosotros una sustitución interna. ¿Qué es una sustitución interna? Es trasladarse dentro de carne vacuna hacia corte de menor valor. Hasta por último, no pasarse a pollo, pasarse a cerdo. Y como el consumo de carne vacuna entonces está vinculado mucho con el poder adquisitivo y con lo cultural, no puede quedar de lado lo político, ¿no? Cada vez que sube o baja el precio de la carne vacuna, es noticia en todos los diarios. Acá les pongo un ejemplo. Tapa principal, la ganadería. Carne, el precio del ganado cayó. Pecado carnal pone otro medio. Carne acelera en plan para bajar el precio. El tema de carne vacuna no escapa a ningún gobierno. Eso muchas veces le ha jugado en contra, ser titular, ser un factor que mueve tanto la aguja, ¿no?, el poder de compra de la población. Está vinculado con la canasta básica familiar, con inflación, etcétera, etcétera. Con respecto al sector externo, exportaciones. Actualmente estamos entre 260.000, esta es una estimación que se hizo a principio de año desde el Ministerio de Agricultura, quizás que es más estadística, hay algunos que son un poquito más positivos, lo ven un poquito más optimistas, que ya hablan de 280.000 toneladas. Hay distintas fuentes, tenemos la fuente del IPCBA, el Ministerio, SENASA, cada uno publica sus números de exportación y hay bastantes divergencias entre cada una de estas fuentes. Sin embargo, bueno, los consultores, los que están en el sector, todo el mundo más o menos concuerdan que se va a mover entre 260.000 y 280.000 toneladas. Volvemos para atrás. ¿Qué nos falta para volver al mundo? ¿Qué nos falta para exportar más? Quizás que el año pasado, cuando se dio el cambio de gestión y volvió el tema de la ganadería, se pensaba, ¿no?, que de un día para otro volvíamos al mundo, ¿no?, que era una cuestión inmediata, que se le sacaba el pie de encima y que de un día para otro duplicábamos los volúmenes exportables. Bueno, esto no es tan así, es complicado, es un entramado que afecta tanto la oferta, o sea, no la oferta de novillos, la oferta que lo que podemos nosotros ofrecer al mundo, el mundo nos pide a nosotros novillos que nosotros dejamos de producir, y por otra parte de mercados, ¿no? Entonces, para ganar en mercados tenemos que ganar competitividad. ¿Cómo ganamos esa competitividad? Vía reducción de costos, todo lo que es presión tributaria, generando igualdad de condiciones para los actores dentro del mercado interno, incentivar la producción, generar el producto, el novillo en este caso, y mercados, ¿no? Esto es fundamental también, recuperar y generar nuevos mercados. Si nosotros queremos volver al mundo, queremos estar entre los primeros lugares, alcanzar de nuevo esa tercera posición mundial que supimos tener en el 2005, tenemos que pensar en estos mercados. Estados Unidos, China, México, Japón, Corea del Sur. De estos 5 que les nombré, que son los principales jugadores, al menos en precio dentro del mercado internacional, y en volumen también, en el caso de China, nosotros solamente le estamos exportando a China en este momento. Y lo que le exportamos es carne congelada, ni siquiera carne enfriada. Entonces es muy difícil, ¿no?, con un producto, que tengamos un producto que queramos ser los vendedores líderes y no tengamos acceso a los principales supermercados del mundo.
Entonces, en lo que es materia de mercados, es importante avanzar con esto, en generar nuevos mercados, abrir, volver al mundo. Y las cuotas, y eso incumbe más que nada a la Unión Europea. Cumplir con la cuota Hilton, que hace años que no llegamos a cumplir el cupo que se nos es asignado, y la cuota 81, la cuota Feedlot, que si bien es bastante nueva, como empezó a funcionar en el 2014, es una buena oportunidad, ¿no?, para incorporar cortes de calidad en el mercado externo. Con respecto a precios de mayo del mercado de Liniers. Los precios si comparamos los mayo 2017 versus mayo 2016 de todo lo que es Hacienda Faena, vemos que si bien hubo una suba que está entre un 8 y un 13% en el caso máximo de las vacas, esta suba, ¿no?, se dio obviamente muy por debajo de la inflación del último año, ¿no?, mayo contra mayo. Sin embargo, si lo vemos contra el 2015, o sea, extendemos un poco más los focos, miramos con luces un poco más largas, vemos que la suba de la Hacienda superó a la inflación, ¿no?, tomando 24 meses. Esto ocurre también porque muchas veces miramos el día a día, quizás en la ganadería, ver lo que pasa esta semana, ver lo que pasa este mes, y hay que entender que el precio en la ganadería se va ajustando en forma escalonada. Ahí les marqué algunos segmentos naranjas, los cuales comprenden, ¿no?, plazos en los cuales el precio subió. Como pasó en este último febrero-marzo, dio un salto y se fue acomodando. Quizás no sigue mes a mes a la inflación, sin embargo, a la larga siempre va siguiendo y en este caso superando los indicadores de inflación. Bueno, lo vemos, el precio de Liniers ¿eh? Lo vemos. Bueno, lo vemos. Si vemos del 2003 al 2017 en precios constantes, esto es incorporándole la inflación al precio, ¿no? Hoy tenemos un ternero de invernada, ahí estamos, un ternero de invernada en 38 pesos, está un 5% en términos reales, o sea, incorporando inflación por debajo del promedio de los mayos de los últimos 5 años, mientras que en novillitos, si incorporamos también el promedio de los últimos 5 años, estamos un 10% debajo. Ese promedio no histórico, que podemos decir histórico por más que sean 5 años, está muy influenciado, ¿no?, lo que pasó a finales de 2015, esa curva ascendente, se llama una montaña de precios que dispararon todos los promedios en términos reales hacia arriba. Cuando vemos la relación insumo-producto, las relaciones de compra-venta de este año, lo que es ternero de invernada versus ternero de consumo, o sea, el ternero de Liniers, ternero de invernada versus novillo liviano y ternero de invernada versus novillo pesado, vemos que las relaciones en esta semana de junio son muy similares a las del año pasado. O sea, en el caso de ternero estamos 1 a 1, promedio contra promedio, ¿no? En algunos casos se da vuelta la relación, pensando que en Liniers tenemos terneros especiales que se están vendiendo en 40 pesos y la invernada está en 38. Si lo comparamos con el 2015, sí, estamos más abajo, pero bueno, hay que tener en cuenta también que en el 2015 teníamos otro precio del maíz. Teníamos el precio del maíz a $1 ficticio de 9 y un maíz que estaba subsidiado en aquel entonces. Con respecto al maíz, si bien el precio subió más de un 100% en principio de 2016, el precio de la carne subió por encima, ¿no?, del cereal. Hoy con 77 kilos de novillo se compra una tonelada de maíz, mientras que el promedio histórico es de 104 kilos de novillos por tonelada de maíz. Esto es maíz precio FAS, ¿no? ¿Qué vemos para el segundo semestre? Para el segundo semestre vamos a tener sí o sí mayor producción. El segundo semestre por lo general se da que entre un 5 y un 7% más de producción que en el primer semestre. Esto tiene que ver mucho con el sistema de producción, con el efecto feedlot, el efecto de feedlot que carga Hacienda en el primer semestre del año y que la vuelca liviana en el segundo semestre. Este año, según los datos de abril, mayo, los encierres en feedlot fueron récord, por lo tanto se espera, ¿no?, que tengamos un segundo semestre de abundancia de carne. Entonces nos tenemos que poner a pensar qué hacemos con eso, ¿no? El problema quizás no es de oferta, sino que es más bien de mercado, de demanda. Si vemos el consumo interno, vamos a tener un consumo interno que va a estar en el mismo nivel que actual, ¿no? 56, 58 kilos. La verdad que en la calle el consumo está muy, muy ajustado, no se le puede pedir mucho más al consumidor. El poder de compra es reducido, si bien ahora viene una actualización vía aguinaldo, vía paritarias.
Los precios de costos, servicios, colegios, etcétera, suben, entonces se achica el poder de compra y la plata que puede ser destinada al consumo de carne. Entonces la vida sí o sí, hacia lo que tenemos que apuntar es hacia la exportación, ¿no? Ganar nuevos mercados. Ganar los mercados nombré antes, de Estados Unidos, China, tratar de avanzar para poder incorporar en China la carne enfriada, México, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Para eso sí o sí es necesario mejorar la competitividad, achicando costos, teniendo un producto más competitivo en el mercado interno, más competitivo con respecto a nuestros competidores de la región, con respecto a Uruguay, con respecto a Brasil. Hoy actualmente tenemos un novillo que está un 30% por encima del promedio de la región. Y tiempo, ¿no? Tiempo necesario ¿para qué? Tiempo necesario para recuperar los mercados que perdimos, para recuperar la confianza hacia afuera, hacia nuestros clientes y sobre todo tiempo para recuperar la confianza hacia adentro, ¿no? Que el productor empiece a convencerse de nuevo que la ganadería es posible, ¿no? Que vale la pena pensar un poquito de la actividad en largo plazo, que vale la pena llegar al mercado con un animal pesado, con más kilos por animal. Entonces, para eso requerimos tiempo, requerimos confianza y para eso es necesario la previsibilidad. Creo que esto es posible, se va a ir dando a medida que avance, o sea, que corra el tiempo, que se gane confianza, que se gane previsibilidad, se va a ir desatando un poquito la presión que hay en este nudo entre una cuestión de oferta, demanda y precio que todavía no aparece para la hacienda pesada. Sin embargo, una nueva ganadería con un animal pesado, con Argentina entre los primeros lugares como consumidor y productor y exportador mundial, es posible. Muchas gracias a todos. Cualquier interesado en la presentación me puede escribir, está el mail. Lo mismo para las consultas. Muchas gracias.